Las fértiles planicies que vemos aquí, cercanas a la contemporánea ciudad de Selçuk en Turquía, en algún momento estuvieron ocupadas por el mar y eran el puerto de Éfeso. Las excavaciones realizadas aquí reflejan siglos de historia, desde la Grecia clásica al Imperio Romano, cuando fue el principal centro comercial del Mediterráneo, hasta la difusión del cristianismo. Éfeso estaba situada en la unión de varias rutas de intercambio dentro del mundo griego y sobre el camino principal de Roma hacia Oriente. Adquirió importancia por su posición estratégica, su gran templo, el centro del culto a Artemisa, sus famosos libros de magia y por el poder económico de su asociación bancaria. La gran avenida porticada que tenemos a nuestro frente conducía directamente hacia el puerto interior de Éfeso. La importancia estratégica y comercial de este puerto era fundamental. Fue fundado por los griegos jónicos en el siglo IX a.C. En el siglo VI a.C. el rey Crespo de Lidia la conquistó. Después de su caída ante Ciro, se integró al imperio persa. 2 siglos más tarde, fue conquistada por Alejandro Magno. Ya en el año 133 a.C., bajo el dominio romano, Éfeso se convirtió en el centro más importante de la provincia romana de Asia. El apóstol Pablo predicó aquí en varias de sus peregrinaciones. Gradualmente, la ciudad perdió su importancia por causa del constante relleno del puerto con el limo del río Caister y terminó convirtiéndose en ruinas. Una de las ruinas más impresionantes es el gran teatro construido en la falda occidental del monte Pion, que estamos viendo. Su auditorio semicircular tiene un diámetro de 150 metros y el foso de la orquesta 33 metros. El escenario tenía un ancho de casi 7 metros y las gradas, con 66 hileras de asientos, una capacidad de 24.500 personas. Durante el siglo III después de Cristo, sufrió una invasión de los godos, quienes destruyeron el famoso templo de Artemisa. Sin embargo, se recuperó y en el 431 después de Cristo fue el asiento del Tercer Concilio General de la Iglesia. En él se hicieron declaraciones importantes con respecto a la naturaleza de Cristo y María, quien fue oficialmente declarada Madre de Dios. Luego del templo de Artemisa, considerado una de las maravillas de la antigüedad y destruido en el año 356 a.C. por un loco que quiso tener notoriedad, esta biblioteca de Celso es el edificio más emblemático de Éfeso. Construida en honor al senador, cónsul y procónsul romano Tiberio Julio Celso, fue completada en el año 135. Celso fue un ciudadano romano, el primero de origen puramente griego en llegar a ser cónsul de Roma, por lo cual era popular y además adinerado. Pagó de su propia fortuna la construcción y dotación de la biblioteca, lo cual le rinde honor como romano y como griego. El edificio tiene la importancia de ser uno de los escasos restos de una biblioteca de la antigua Roma. En su interior se guardaban 12.000 rollos. Sus colecciones y bibliotecas fueron destruidos al parecer por un terremoto e incendio en el año 262 después de Cristo, aunque otra evidencia apunta a un incendio durante la invasión de los godos en ese mismo año. Solo sobrevivió la fachada, que cayó por otro terremoto en los siglos X u XI, tras lo cual permaneció en ruinas por 900 años.
La reconstrucción de la fachada fue realizada entre 1970 y 1978 por el arqueólogo alemán Volker Stroka, quien dirigió una campaña de reconstrucción. Stroka analizó los fragmentos que habían sido excavados por los arqueólogos austríacos entre 1903 y 1904 y procedió a la restauración. Éfeso está colonizado por gatos que descansan plácidamente por toda la ciudad. Cuenta la leyenda que los gatos fueron traídos a Grecia desde Egipto de contrabando hace unos 2500 años. En esa época se vendían a precios muy elevados, pues era la forma de mantener las cosechas a salvo de los ratones, y así estos se propagaron por toda la costa mediterránea. Otro de los edificios que destacan en la ciudad de Éfeso es el Templo de Adriana, considerado como uno de los mejor conservados. La reconstrucción, realizada aproximadamente en el año 135 después de Cristo, fue realizada para honrar al fallecido emperador Adriano. Al frente habían 4 pilares corintios asistiendo un arco doblado y en el centro una imagen de Tique, la diosa de la victoria. Los pilares a los lados son cuadrados y la base del templo constaba de un pedestal con escrituras. Otra de las instalaciones características de las ciudades romanas eran sus letrinas con agua corriente que aseguraban la salubridad de todos sus habitantes. Otra de las áreas importantes de esta ciudad por su ubicación geográfica y estratégica era su mercado. Recordemos que se encontraba en la desembocadura del río Caistro y que tenía un puerto interior muy importante llamado Panormo. Y en este mercado que vemos aquí se llevaba a cabo la mayor parte de la actividad comercial. Según la tradición de este lugar, cerca de Éfeso, el apóstol San Juan, huyendo de la persecución en Jerusalén, trajo aquí a la Virgen María tras la crucifixión de Cristo y hasta su bienaventurada Asunción. En 1821, 2 sacerdotes lazaristas del Colegio Francés de Esmirna creyeron haber encontrado la casa descripta en los libros sobre las visiones de la religiosa alemana Anna Catalina Emmerich. Posteriormente, la religiosa bizantina Soradel Marie de Mandat compró el terreno al Estado turco y los descubridores comenzaron con la reconstrucción de la ruina. En 1896, tras una consulta realizada por el Papa León XIII a los descubridores, este decidió que la casa era un monumento que debía investigarse.
La Iglesia Católica lo reconoció como lugar oficial de peregrinación en 1951 y este lugar fue visitado por los papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y con la visita a la casa de la Virgen María, nos despedimos de nuestra visita a Éfeso, esperando que les haya gustado. Chau, chau.